Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Habíamos mencionado que el día de hoy íbamos pues, a tratar de hacer ejercicios. Voy a desarrollar unos cuantos ejercicios y luego al mismo tiempo voy haciendo como un resumen de la explicación. Entonces, déjenme ver. Ah, Vamos a ver con qué empezamos con ustedes. Bueno, voy a hacer un repaso, un resumen sencillo de lo que es el monohibridismo, el dihibridismo, como para que lo tengamos un poquito más claro y repasemos esa parte porque, bueno, muchos ejercicios se basan en eso. No solamente obviamente en eso, pero no en esos temas nada más, pero vamos a hacer un repaso sencillo de esto. Entonces, si ustedes miran la pantalla, se fijan en esto. Cuando hablamos de un cruce monohíbrido, estamos hablando de el cruce de dos personas, de papá y mamá, y estamos analizando, en el monohibridismo, analizamos la herencia de un carácter o de una característica, una sola. Por eso se llama monohibridismo. Una característica que se va a manifestar en el hijo de esos dos padres. O sea, a eso se refiere el monohibridismo, el análisis de cómo se hereda una característica. Algo bien importante que tienen que recordar es que nosotros de nuestros padres heredamos para cada característica nuestra, la altura, el peso que tenemos, el color de piel que tenemos, la voz que tenemos, etcétera. Para cada característica nuestra, nuestros padres nos heredan al menos un gen cada uno para que codifica esa información para esa característica. Entonces, en nosotros, que somos los híbridos de nuestros padres, nosotros recibimos al menos un par de genes o un par de alelos para cada característica. En algunas características, nuestros padres nos heredan más de un alelo o más de un gen, pero eso lo vamos a ver en otro ejercicio más adelante, pero ya lo mencioné en un video anterior. Entonces, si recordamos cómo son nuestros cromosomas dobles y partimos a la mitad nuestros cromosomas dobles y obtenemos cromátidas individuales, pues obviamente una de las cromátidas viene de un padre y otra de las cromátidas viene del otro padre. Recuerde que esto, cada una de las partes de un cromosoma doble es una cromátida o es un cromosoma sencillo, un cromosoma haploide, ¿verdad? Sencillo, porque solo contiene un genoma, el genoma de uno de los padres. Y luego se forman estos cromosomas dobles que son la unión del genoma de nuestros padres, de padre y de genoma de madre. Bien, entonces mire aquí lo que dice, vamos a repasar un poco lo que dice acá y luego hacemos este ejemplo. Un par de alelos o genes, recuerde que alelo y gen vienen siendo lo mismo, un par de alelos o genes determinan la expresión de una característica en los seres vivos. Al menos un par de genes determinan cada característica en nuestro cuerpo. Un alelo nos lo aporta un padre y el otro alelo o gen nos lo aporta el otro padre. Bien, una vez conceptualizando esto, vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a desarrollar paso a paso. El ejercicio dice así, es bien sencillo. Se cruza un conejo de pelo negro dominante con un conejo de pelo marrón. ¿Cuál es la característica de la que estamos hablando? El color del pelo. Es necesario que vayamos a identificar. Bueno, luego dice, el carácter dominante es homocigoto dominante y el de pelo marrón es homocigoto recesivo. Haga el cruce y determine lo siguiente. Número 1. El fenotipo y genotipo de la generación parental, o sea, de los padres, el genotipo y fenotipo de los padres. Y nos piden dos
proporción genotípica y fenotípica de la generación filial 1 o la F1 y de la F2 o generación filial 2. Eso de generación filial, filio quiere decir hijo. Entonces, generación filial 1 son los primeros hijos. Generación filial 2 son los hijos de esos hijos. Así es como va. Entonces, mire que el problema nos dice que se va a cruzar un conejo de pelo negro dominante con un conejo de pelo marrón. El carácter dominante es homocigoto dominante y el de pelo marrón es homocigoto recesivo. Esos son los datos que nos dan. Entonces, si escribimos los datos en un problema para que no nos perdamos, primero entenderemos que la generación parental, o sea, esos que se van a cruzar primero, los padres, que se representan con una letra P, dice que uno es pelo negro y es homocigoto dominante. Entonces, se usa la letra N por el color de pelo, que es negro, y como nos dicen que es homocigoto dominante, pues escribimos dos letras mayúsculas, N. Ese es el primer padre. Y este se va a cruzar con un conejo de pelo marrón, y el problema nos dice que el de pelo marrón es homocigoto también, pero es homocigoto recesivo. Quiere decir que también es N, porque es la misma característica, nada más que en forma recesiva, en minúscula. Homocigoto, los dos alelos son iguales. Entonces, teniendo esto en consideración, si nosotros hacemos este cruce entre este homocigoto dominante y este homocigoto recesivo, vamos a ir viendo cómo son las proporciones fenotípicas y genotípicas. Pero contestemos estas preguntas. ¿De qué característica hablamos en este ejercicio? La característica es el color de pelo. Hay que diferenciar dos cosas. ¿Cuál es la característica? Y cuáles son las expresiones de esa característica. Las expresiones o las posibles expresiones de la característica color de pelo en este ejercicio son pelo negro, esa es una posible expresión, y la otra posible expresión es pelo marrón. ¿Verdad? Muy bien. O es como si hubiera dicho el ejercicio. Se cruza un hombre alto con una mujer baja. Entonces, ¿cuál es la característica ahí? La estatura. ¿Y cuáles son las posibles variaciones? O es alto o es bajo. Bien. ¿Cuáles son las dos posibles expresiones del gen para el color de pelo en este ejercicio? Lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Un alelo de un padre codifica para el color de pelo negro y el otro alelo del otro padre codifica para el color marrón. Bueno, como ya dijimos, los padres se representan con una P y ya tenemos aquí los genotipos. Este es el genotipo del que es homocigoto dominante y este es el genotipo del que es homocigoto recesivo. Ahora, recuerden que estos padres, cada uno de ellos, cuando producen gametos, cada gameto solo va a heredar uno de cada par, un alelo de cada par. Y como cada uno de estos padres son homocigotos, quiere decir que los dos alelos son iguales, entonces para este padre, para este conejo de pelo negro, cuando produzca gametos, todos sus gametos van a tener la copia dominante para pelo negro. Todos los gametos. Porque solo ese tipo de alelo tiene, son alelos iguales. Ahora, el otro padre. Si esta fuera la madre igual, cuando produzca gametos, cada uno de sus gametos, todos sus gametos, van a contener únicamente la copia del alelo recesivo. Esto es de acuerdo a la ley de segregación independiente que elaboró Mendel, en donde él decía que durante la meiosis del par de alelos que hay en nuestras células, los gametos solo heredan la mitad. ¿Verdad? Esa es ley de segregación independiente de Mendel, que durante la meiosis se heredan solamente la mitad de los alelos que vienen en los cromosomas. Bien, ahora, ¿cuál es el resultado entonces de cruzar a estos dos padres? ¿Cuál es la F1? ¿Cuál es el genotipo
de la F1. El genotipo de la F1 es heterocigoto. ¿Por qué? Bueno, si tomamos un gameto de este padre y tomamos otro gameto de este otro padre y los juntamos, ¿qué es lo que queda? Un alelo dominante sumado a un alelo recesivo. Queda así. Entonces, aquí se puede ver claramente que el genotipo de la F1, que vienen de estos padres, son heterocigotos. Ahora, respondiendo arriba a las preguntas que teníamos, ¿cuál es el fenotipo de los padres? Bueno, el fenotipo es lo que se ve. De este padre, el fenotipo es pelo negro, y de esta madre, el fenotipo es pelo marrón. El genotipo ya sabemos, homocigoto dominante para este y homocigoto recesivo para este. Y ahora, en el caso de la F1 es, el genotipo es heterocigoto, porque ambos alelos son diferentes, no son el mismo, codifican para la misma característica, sí, pero no se expresan de la misma forma. Entonces, esto es heterocigoto. ¿Y cuál es el fenotipo de la F1? Pues si el color de pelo negro es dominante y aquí está el alelo dominante para pelo negro, entonces el fenotipo de la F1 es pelo negro. Ahora bien, si cruzamos dos de la F1 para obtener una F2, lo que tendríamos que cruzar es esto, ¿no? N mayúscula por N minúscula por otro igual, porque estamos cruzando dos de estos, dos de la F1. Cuando hacemos este cruce se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque si usted se fija, ahora cada uno de estos es heterocigoto. Quiere decir que tiene dos alelos diferentes en cuanto a su expresión para la misma característica. Eso quiere decir que cuando cada uno de estos individuos produzca gametos por meiosis, algunos gametos van a tener el alelo dominante y otros gametos van a tener el alelo recesivo. Por eso es que es necesario hacer, para obtener la F2, hacer un cuadro de Punnett, que es este diagrama, este cuadro, para poder determinar entonces cuáles serían los probables genotipos y fenotipos de la F2. Entonces, lo que hacemos simplemente para obtener los cruces es poner a uno de los padres acá arriba, los dos alelos, y poner a otro de los padres aquí en vertical, son los mismos alelos. Se hace un cuadro que para el monohibridismo siempre es de 4 casillas, o sea, siempre. Y luego hacemos las combinaciones. Entonces, cuando usted combina este con este, aparecen este es pelo negro. Cuando cruza este con este de acá, el genotipo es heterocigoto, porque ve que son distintos en cuanto a su expresión. Y el fenotipo de este individuo es igual pelo negro, porque hay un dominante para pelo negro. Luego hacemos lo mismo con el cruce de esta N minúscula con esta N mayúscula y vamos a obtener otro heterocigoto y de fenotipo pelo negro. Y luego venimos con estas dos minúsculas y nos va a salir entonces otra vez un homocigoto, pero recesivo. Disculpen. Un homocigoto recesivo. Ese es el genotipo. ¿Y cuál es el fenotipo? Pelo marrón. Porque vea usted que ambos son recesivos. Entonces, es interesante recordar que cuando una característica se hereda a través de alelos recesivos, para que esa característica se pueda expresar en un hijo, debe de ser, ambos padres deben de heredarle el mismo alelo recesivo para esa característica. Es la única manera de que un recesivo se exprese cuando los dos alelos son recesivos. Bien, entonces ahí está el ejercicio. Ahora, si usted lo quiere ver más simple o más esquematizado, el mismo cuadro que tengo arriba,
lo hice así. Usted lo puede hacer así para estudio, para efectos de estudio, en otros ejercicios. Solo los enumera los cuadros y hace un cuadro así. Y pone fenotipo por un lado y genotipo por otro. Entonces, simplemente con la enumeración, usted ve que el número 1 es fenotípicamente de pelo negro y genotípicamente es homocigoto dominante. El 2 ve claramente que es de pelo negro su fenotipo y es heterocigoto su genotipo. El 3, pelo negro, heterocigoto, y el 4, pelo marrón, homocigoto recesivo. Ahora, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas? Hay que recordar que proporción es una forma de expresar cuántos del total muestra una cierta variación de esa característica que se está analizando. Eso es una proporción, determinar cuántos de todos o cuántos del total expresan una de los colores, en este caso del pelo. Entonces, la proporción genotípica en este ejercicio es escribir en números cuántos tienen un cierto genotipo. Entonces, para este cruce, la proporción genotípica sería 1, que es homocigoto dominante, 2, que serían heterocigotos, que son estos de aquí en diagonal, y 2.1, que sería 1, que es homocigoto recesivo. Entonces, la proporción genotípica de este cruce es 1, 2, 1. Esa es la proporción genotípica. Ahora, la proporción fenotípica sería lo que se ve, en este caso el color. La proporción genotípica o la combinación de los alelos, como es algo interno, eso no lo podemos ver, pero sí lo podemos determinar a través del fenotipo. Bien, entonces la proporción fenotípica sería 3:1 o 3, 2.1. ¿Qué quiere decir eso? Que fenotípicamente hablando, 3 son de pelo negro, el 1, el 2 y el 3 son de pelo negro, y 1 es de pelo marrón, que sería el número 4. Esa es la proporción fenotípica. También en algunos casos piden que lo exprese, que expresen esa proporción como un número fraccionario. Entonces lo que tiene que hacer usted es escribirlo 3 de 4 o 3 cuartos, ¿verdad? De 4 tiene la característica pelo marrón. Entonces, esto es monohibridismo. Estamos estudiando una característica y la forma como se expresa en los hijos, que son los híbridos. Ahora bien, en este cruce, valga la aclaración, es importante saber que lo que estamos cruzando en este ejercicio son dos líneas puras. O sea que la generación parental, cuando digo línea pura, es cuando estoy hablando de que son homocigotos cada uno. El padre es homocigoto para la característica y la madre también es homocigota. A eso se le llama línea pura. Entonces, siempre que haya un cruce monohíbrido de dos individuos que son homocigotos, siempre la F1 va a ser heterocigota y siempre la proporción genotípica de la F2 va a ser 1, 2, 1 y la proporción fenotípica siempre va a ser 3, 1. Eso ocurre. Ahora, veamos el otro caso, que es el caso del cruce dihíbrido. El dihibridismo, cuando estamos estudiando dos características al mismo tiempo, no solamente una, sino dos. Por eso dice el término dos. Entonces, en el dihibridismo hacemos un cruce en el que consideramos dos características. Analizamos cómo se expresan esas dos características en los hijos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejercicio que, aunque no está escrita aquí
el problema, qué es lo que dice el problema, yo se los voy a decir y se los voy a explicar paso a paso. En este cruce híbrido, las dos características que se están considerando son estas dos. Aquí es un cruce de plantas. El color del fruto de la planta y sus variaciones pueden ser color rojo o color amarillo. Y la otra característica que se está estudiando en este ejercicio es el tamaño del tallo, cuyas variaciones pueden ser un tallo alto o un tallo enano. Entonces, lo que básicamente dice el ejercicio es que vamos a cruzar una planta que tiene un color de fruto rojo que es dominante y que además esa planta tiene un tallo alto dominante, y lo vamos a cruzar con una planta que es completamente lo contrario. Es una planta con un fruto color amarillo, homocigoto, y un tallo enano, también homocigoto. Entonces, aquí observamos en el ejercicio, en el desarrollo, que la generación parental, por un lado, va a tener a un padre que es homocigoto dominante para las dos características. Es de fruto rojo dominante y es de tallo alto dominante. Vea que son dos características. Entonces estamos cruzando una planta fruto rojo, tallo alto, con una planta fruto amarillo, tallo enano. Entonces aquí tenemos homocigoto, el genotipo, genotipo de este padre sería homocigoto dominante para las dos características. Y aquí tenemos en este otro caso el otro padre, un padre que también es un homocigoto, pero es un homocigoto recesivo también para las dos características. El problema comúnmente les dice eso, o sea, aquí no está escrito el problema, pero siempre le va a decir. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en la F1 cuando, cuando cruzamos a dos individuos que son homocigotos para las dos características? ¿Qué obtenemos? ¿Qué combinación obtenemos en la F1? Otra vez la misma lógica del problema anterior. Si los padres son líneas puras, es decir, que son homocigotos para esas características, siempre la F1 va a ser heterocigota. Entonces, ¿cómo es la forma de escribir a un heterocigoto de estos dos? Bueno, recuerde que cada par de letras es una característica. Entonces, lo que tenemos que hacer es combinar uno de estos dos alelos de un padre con uno del alelo para la misma característica del otro padre. Entonces, por eso es que aquí aparece una R mayúscula combinada con una R minúscula. Luego, para la siguiente característica, que es la altura, como tenemos un par homocigoto también, y en el otro homocigoto también, pero recesivo, combinamos una de estos alelos con uno de estos alelos y obtenemos T mayúscula, T minúscula. Entonces, este sería el genotipo de la F1 de estos dos homocigotos. Creo que más abajo, no, sí está bien. Así es como usted debe de entenderlo cuando usted quiere determinar cómo es que sacamos esa combinación de letras de la F1. Entonces ya vio cómo se combinaron, ¿verdad? Combinamos R mayúsculas con R minúsculas, una de cada una, R, R, y una T mayúscula con la otra T, una y una. T mayúscula, T minúscula. Y ese sería el genotipo heterocigoto en este caso. Estamos hablando de dos características. ¿Cuál es el fenotipo de la F1? ¿Cuál es el fenotipo? Bueno, como hay un alelo dominante para color de fruto rojo, entonces esa planta tiene fruto rojo. Y como hay un dominante para
el tallo alto, que es esta T mayúscula, entonces esa planta también es de tallo alto. Quiere decir que el fenotipo es planta fruto rojo, tallo alto. Ahora bien, ¿cómo combinaríamos dos individuos de la F1 para obtener una F2? ¿Cómo combinaríamos? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, hay una forma de hacerlo. Lo que haremos es combinar dos de estos, ¿no?, que tenemos encerrados aquí, que es lo mismo que tengo aquí abajo yo, ¿verdad? R mayúscula, R minúscula, T mayúscula, T minúscula, por otro igual. Para obtener la combinación de alelos que aparece en este cuadro de Punnett de esta F2, que serían estos de acá por estos de aquí. Ahora, usted se preguntará, ¿pero cómo obtengo estas combinaciones? Es bien fácil, ahorita se lo muestro. Aquí está la forma de obtenerlo. La forma de obtenerlo es esta. A ver, voy a bajar un poquito aquí para que no nos confundamos. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la forma de obtener esas combinaciones para hacer ese cuadro de la F2? Bueno, lo que tengo escrito aquí en negro es el genotipo de la F1, ¿verdad?, en donde hay alelos combinados para las dos características. Entonces, lo que hago primero es hacer esto. Esta R mayúscula, que es la primera letra, la voy a combinar con la primera letra mayúscula del otro par, que sería la T mayúscula. Entonces, lo que hago es multiplico o combino la R mayúscula con la T mayúscula. Me va a salir esto que tengo aquí. Esa es la primera combinación de alelos que ocupo. La anotamos ahí al lado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a volver a combinar la R mayúscula, pero ahora con la T minúscula. Y lo que me va a dar es esto. R mayúscula, T minúscula. Esto de aquí, ¿verdad? Ya tenemos dos combinaciones para el cuadro. Ahora, ya hicimos todas las posibles combinaciones con la primera letra y el segundo par, ¿verdad? De la característica 2. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la R minúscula. La R minúscula la vamos a combinar primero con la T mayúscula y nos va a salir esto. R minúscula, T mayúscula. Y ya tenemos otra combinación. Y ahora lo que hacemos es multiplicar la R minúscula por la T minúscula. Y lo que nos da es esto. RT minúscula en los dos. Y ahí ya tenemos las cuatro combinaciones que ocupamos para el cuadro. Lo único que tiene que hacer ahora es copiarlas. Miren, aquí en línea, RT mayúscula, las dos, R mayúscula, T minúscula, lo que obtuvimos primero. Luego R minúscula, T mayúscula, R minúscula, T minúscula. Y estas mismas que tenemos aquí, que ya es lo que acabamos de ver cómo lo sacamos, lo escribo hacia abajo en vertical, en el mismo orden. Construyo un cuadro de Punnett para combinarlos y claro, como estamos hablando de cuatro de un lado, cuatro combinaciones de un lado y cuatro combinaciones de otro, pues obviamente nos va a salir un cuadro de 16 combinaciones o de 16 genotipos diferentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer después usted? Lo que tiene que hacer después usted es multiplicar o sumar o unir este par con este par de acá. Cuando lo hace, si usted se fija, RT mayúscula ambas con RT mayúscula ambas, pues la combinación que nos va a salir, obviamente, es esta. Dos letras mayúsculas R, esta y esta, y dos letras mayúsculas T, esta y esta. Aquí está. Recuerde que es necesario que usted escriba siempre los alelos que son la misma letra juntos, siempre. Veamos este otro caso. Este de acá con este segunda de acá.
Entonces, si usted se fija, R mayúscula, aquí están las dos, misma característica. Y luego T mayúscula con T minúscula, misma característica, y aquí están combinadas. Y escribe siempre, para que usted no se confunda, escribe siempre el dominante, el alelo dominante lo escribe primero. Porque como es el que se expresa, entonces mejor lo deja usted primero. Y así usted va haciendo las combinaciones, luego viene este con este tercero y luego viene este con este cuarto y así va llenando el cuadro hasta que el cuadro está completamente lleno. Entonces, cada uno de esos cuadros contiene o es, digamos, una planta, es un hijo. Y tiene un genotipo y un fenotipo cada uno. Entonces voy a resaltar, por ejemplo, que si ustedes se fijan aquí en diagonal, si se miran el cuadro, esto es importante que lo vean. Si miran este cuadro, de este extremo, de este que estoy señalando acá, hasta este extremo de acá, en diagonal, o sea, haciendo una línea así, si ustedes se fijan, estos tienen el mismo genotipo. Miren, R mayúscula, R minúscula, T mayúscula, T minúscula. Y si ustedes se fijan, en diagonal tienen el mismo genotipo. Fíjense, mire. En diagonal. ¿Por qué hago resaltar esto? Porque estos 4 que están aquí, ¿cuántos son el total? Son 16. Estos 4 que tienen el mismo genotipo son o se denominan recombinantes. ¿Qué es un recombinante? Es un hijo que tiene la misma combinación de alelos que sus padres. ¿Quiénes son los padres de la F2? La F1. Y vea usted cuál es el genotipo de la F1. Heterocigoto para ambas características. Y aquí vea los recombinantes. Este, este y este tienen igual el mismo genotipo de los padres, que es heterocigoto para las dos características. Esos son los recombinantes, por si en el examen le preguntan, los padres son estos, y entonces, ¿cuáles serían los recombinantes? Y usted simplemente busca quienes tienen el mismo genotipo. Ahora, también en este cuadro quiero hacer resaltar que hay otras combinaciones, ¿verdad? Pero fíjese también, interesante, que en este F2, 1 de 16, 1, nada más 1, va a tener el mismo genotipo que uno de sus abuelos. Mire, el mismo. 1 de 16 va a tener el mismo genotipo que uno de sus abuelos. Sí, obviamente todo esto depende de si lo que se cruzó primero en la generación parental son dos homocigotos para las mismas características, para las dos características, obviamente. Y lo otro que quería resaltar es que también va a haber 1 de 16 que va a tener el genotipo, el mismo genotipo del otro abuelo. Mire, aquí está. Ahora, lo interesante de esto es determinar las proporciones genotípicas y las proporciones fenotípicas. En las proporciones genotípicas, como habíamos dicho, es cuántos del total tienen una cierta combinación. Entonces, las proporciones genotípicas de una F2 en un cruce de híbrido le van a salir así. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Qué es esto? Esto es, empezando de acá, que 1 de 16 va a tener esta combinación. Luego, este 2 quiere decir que 2 de 16 van a tener esta otra. Luego, la otra combinación es este 2
Esto quiere decir que otros 2 de 16 van a tener esta otra combinación. Y así sucesivamente. ¿Cómo saca eso uno? Solamente contando. Pero comúnmente en los exámenes no se les preguntan proporciones fenotípicas porque ese es un resultado que sale de cuando usted realmente está haciendo el ejercicio y ha desarrollado todo el ejercicio en un papel, en su cuaderno o donde sea. Entonces, en los exámenes comúnmente proporciones genotípicas de un cruce dihíbrido no le preguntan. Lo que sí le preguntan es proporción fenotípica. Eso sí se lo preguntan. Y si usted se fija, aquí la proporción fenotípica para este cruce F2 es 9, 3, 3, 1. ¿Qué es ese 9, 3, 3, 1? Ese 9, 3, 3, 1 es esto que estoy explicando acá. Quiere decir que 9 de 16 van a tener un fenotipo fruto rojo, tallo alto. ¿Cómo sé esto yo? Simplemente los cuento. Cuento cuántas plantas, fruto rojo, tallo alto tengo yo en este cuadro. Y los cuento. Y si los cuento, se va a dar cuenta usted de que son 9. Y como el total es 16 y como le están pidiendo una proporción, usted tiene que expresar las proporciones las tiene que expresar en números fraccionarios. Entonces, 9 de 16 tienen este fenotipo. Luego, 3 de 16 van a tener el fenotipo fruto rojo, tallo enano. Luego, otros 3 de 16, solo tiene que contar aquí, van a tener el fenotipo fruto amarillo, tallo alto. Y luego, al final, 1 de 16 va a tener el fenotipo fruto amarillo, tallo enano, que es este que está señalado aquí y está pintado en otro color. Entonces, esa es la mecánica para que usted pueda resolver un problema de monohibridismo o de dihibridismo. Esa es la mecánica. Así es como tiene que hacer las combinaciones y así es como tiene usted que construir los cuadros. Y cómo tiene que sacar las proporciones genotípicas y fenotípicas. Así es como lo acabo de mostrar. Ahora, por otro lado, si hablamos de otro tema que es interesante y que también con ustedes, a ver, vamos a ver si vamos a buscarlo aquí un poco más abajo. Si hablamos de este otro tema que también es importante, es cómo utilizar estos cruces también para determinar otras características, ¿verdad? Entonces, en el caso de los alelos múltiples, recuerda que en el video de los últimos, bueno, una de las últimas clases que se subieron al aula, se explicaba que a pesar de que la mayoría, y esto lo voy a mostrar aquí, voy a subirle un poco el número aquí en la página, a pesar de que la mayoría de las características nuestras se heredan por un par de genes que vienen de nuestros padres, uno de cada uno, hay características como el tipo sanguíneo que tenemos nosotros, que se necesitan más genes, más alelos, que solamente dos. Entonces nuestros padres nos heredan más de un gen cada uno para que se determine o para que se exprese esa característica en nosotros. Entonces, el tipo de sangre es un ejemplo de esas características que se heredan bajo el concepto de alelos múltiples, ¿verdad? O sea que se necesita más de dos alelos para que esa característica se pueda expresar en nosotros. Entonces, el grupo sanguíneo es una de esas características. Recordemos que habíamos dicho que son 4 tipos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Y lo que sí es importante recordar que con esto, si usted recuerda esto, puede hacer cualquier ejercicio sin ningún problema,
es que en una persona tipo A, los glóbulos rojos tienen unas etiquetas que se llaman antígenos, que están etiquetadas como A. Quiere decir que ese glóbulo rojo es A. Y en el plasma sanguíneo, esa persona tiene anticuerpos anti-B. O sea, tiene unas proteínas que sirven como protectores, como defensa, contra unos ciertos antígenos. Que por otro lado, una persona tipo B, tipo sanguíneo B, sus glóbulos rojos están etiquetados como B, el antígeno es B, y en su plasma sanguíneo tiene anticuerpos A. Que una persona que es tipo sanguíneo AB va a tener en sus glóbulos rojos dos etiquetas, una etiqueta A y una etiqueta B, o dos antígenos. Y que no va a tener, esa persona no va a tener en su plasma ningún tipo de anticuerpos, no tiene anticuerpos. Y que una persona tipo O, lo contrario, ¿verdad? Del AB, en sus glóbulos rojos no tiene antígenos o etiquetas que digan que es tipo sanguíneo O, pero en su plasma sanguíneo sí posee tanto anticuerpos contra A como anticuerpos contra B. Usted teniendo eso en mente puede desarrollar un ejercicio fácilmente. Ahorita vamos a desarrollar un ejercicio de esto del tipo sanguíneo para que veamos la sencillez de esto. Vamos a ver, me voy a ir hasta el principio de estos ejercicios. Entonces veamos este ejercicio que es bastante simple y es bastante práctico. Así es como salen esos ejercicios en examen. Dice el ejercicio, Ana es tipo sanguíneo AB. Y Ana se casa con Juan, que es tipo sanguíneo O, que también se le llama 0. Ellos dos, Juan y Ana, tienen un hijo tipo sanguíneo AB. La pregunta ¿es posible que Juan sea el padre? Esa es la pregunta. ¿Desde qué debe de partir usted cuando desarrolla un ejercicio como este? Bueno, debe de partir de varias cosas, pero entonces debe de hacer un resumen de los datos que le dan. Por ejemplo, le dicen que Ana, el tipo sanguíneo es AB. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que los papás de Ana, un padre, aquí un cromosoma en rojo, y otro padre, cromosoma en azul, le heredaron a Ana, por un lado más de un alelo A dominante, y el otro padre le heredó más de un alelo B dominante. Eso es lo que quiere decir. De tal manera que Ana, al combinarse los alelos, se obtuvo un tipo sanguíneo AB. Ahora bien, dice que Juan, aquí tenemos a Juan, que Juan es tipo O. Para que una persona sea tipo O, la única forma de tener ese tipo sanguíneo es que ambos padres le hayan heredado alelos O. Los dos padres tuvieron que haber heredado a ese hijo alelos O. Entonces esa persona es O. Y luego dicen que el hijo es AB. Bueno, entonces si ponemos en un cuadro de Punnett el tipo sanguíneo de Ana, AB, y lo combinamos con el de Juan, que es O, y hacemos un cuadro así, cuadro de Punnett, lo que vamos a ver es lo siguiente, vean. Si combino esta O con esta A, tengo AO. Esta O con esta B, BO. Y luego el otro, como es el mismo, lo mismo aquí abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vea usted. Quiere decir que hijos entre Juan y Ana, no hay no hay ninguna posibilidad o probabilidad de que nazca de ellos un hijo AB. Porque vea usted que entre Juan y Ana, los hijos que podrían producir serían tipo sanguíneo OA, heterocigoto, porque vea que este hijo y este otro de acá tienen dos alelos. Bueno, son más de dos, pero estos dos para que entendamos el problema. Y vea que un alelo es A
y el otro es O. Entonces, en ese caso, los dos alelos son distintos, pero domina el A porque es dominante. Entonces, este es tipo A, heterocigoto, y vemos que hay otros hijos que son tipo B, heterocigotos. No hay ninguno que sea AB. Quiere decir eso que Juan no es el padre de ese hijo. ¿Cómo tendría que haber sido el padre de ese niño para que ese hijo tuviera ese tipo sanguíneo AB? ¿Cómo tendría que haber sido? Ah, bueno, esto lo pongo por lo siguiente. Si uno de los padres es tipo sanguíneo O, usted repite 2O aquí, pero realmente no es necesario que repita 2O. Usted puede dejar solo uno, porque como son dos iguales, entonces usted solamente puede hacer un cuadro con uno y sacar la combinación con ese uno, nada más. Eso es una posibilidad que uno tiene de hacer. Entonces, la respuesta a la pregunta de este ejercicio es bien sencilla. No hay probabilidad de que Juan y Ana tengan hijos tipo AB. La única probabilidad que pudiera haber existido es que el padre de este hijo también hubiera sido tipo A o también hubiera sido tipo B. Pero con Juan no es posible, porque ya vimos la combinación y no da un AB. Entonces, esos son el tipo de ejercicios en alelos múltiples que son pues bastante sencillos, porque en realidad usted lo único que tiene que hacer es escribir los datos, tener claro lo que es un alelo dominante, un recesivo, homocigoto, heterocigoto, y las combinaciones de alelos que usted puede hacer con los tipos sanguíneos. Recuerde que para que una persona sea tipo sanguíneo A, eso lo podemos ver en el libro de Audesirc. Se los voy a mostrar ahorita. Si yo abro el libro de Audesirc, yo ya conozco la parte. No sé si todavía están ahí y me escuchan. Hay una interrupción momentánea, pero en realidad... Félix, sí lo escuchamos. Sí, ahorita sí. Bien, entonces lo que les estaba diciendo, que en el libro lo único que ustedes tienen que recordar es que para que una persona sea tipo sanguíneo A, la combinación de alelos puede ser, o el genotipo puede ser A homocigoto, cuando los dos alelos son A, o puede ser A heterocigoto, cuando un alelo A y hay un alelo O. Pero aún así, la persona es tipo sanguíneo A. Lo mismo con el B. Para que una persona sea tipo sanguíneo B, la combinación genotípica de los alelos puede ser o B homocigoto o B heterocigoto. Los problemas muchas veces lo que le dicen es eso. Se casa o, en este caso, Ana es AB, Juan es O, y ahí no hay problema, porque AB, usted sabe que para que una persona sea AB, tiene que haber un alelo A y un alelo B. Ahí no hay otra combinación. Y para que sea O, tiene que haber dos alelos O, y ahí no hay ninguna otra posibilidad. El asunto es con A y con B. Entonces los problemas a usted le dicen, ¿es A heterocigoto o es A homocigoto? O viceversa, B heterocigoto, B homocigoto. El problema le dice, como para que usted no vaya a cometer el error de escribir un genotipo que no corresponde. Entonces, ahí están los problemas, siempre le van a decir la forma correcta de interpretar. Bueno, con la sección de la tarde
voy a repasar no el tema de alelos, no el tema de monohibridismo y dihibridismo, porque ya lo repasamos con ustedes, sino que voy a repasar el tema de probabilidades, de cómo calcular probabilidades y algo más de determinación genética del sexo y de algunas alteraciones genéticas. Entonces, obviamente, cuando yo termine con ellos, subo los 2 videos y ustedes van a tener las 2 videoconferencias en donde se habla de todos los posibles temas en ejercicios que se pueden evaluar en el examen. Recuerden que mañana, igual a la hora de clase, a las 11, está la segunda evaluación acumulativa de este parcial, y entonces que la pueden hacer mañana de 11 a 12. Y luego el viernes está el examen a la misma hora, de 4 a 5, el día viernes, ¿verdad? Entonces yo en la tarde termino con la sección 1401 y les subo ambos videos para que ustedes los tengan ahí listos. Bueno, terminamos por ahora. Si hay alguna consulta, me la pueden hacer ahorita para yo ayudarle a contestar la duda. Si no, cualquier duda siempre me la pueden hacer al chat, o sea, cualquiera. Puede ser que le escriba la pregunta o puede ser que me la manden una foto, una captura, y ya, igual yo responderé la pregunta que me hagan y la responderé ahí mismo en el chat para que todo el mundo lo vea, pues, y pueda ver la respuesta si es que hay alguna duda sobre algo. Bien, si no hay nada, terminamos ahorita. Y continúo licenciado, disculpe, tenía una pregunta. Dígame. No es referente al tema, pero sí con la clase. Fíjese que ayer estaba haciendo como que sumas de lo que es los puntos que deberíamos tener por la clase y los de laboratorio. Pues abajo en las calificaciones sale que uno debería tener 54 puntos en la clase teórica y en laboratorio deberíamos tener 29 puntos. No. Pero haciendo la suma de ambas calificaciones, da un máximo de 83 puntos, entonces hay como... No, es que el asunto es que yo desde la primera clase les dije que ustedes no se tenían que basar en la sección de calificaciones que aparece en el campus, en el área, en el aula. No tienen que hacerlo. Me refiero a esto. Ahorita se los muestro. Me estoy refiriendo a esto. Mire, si yo entro al aula de la clase de ustedes, 1101, aquí está. Aquí hay una sección que dice calificaciones. Ahí creo que usted me está hablando de ahí, ¿verdad? Sí. Sí, yo desde la primera clase les dije, no se guíen por esa sección, ni siquiera la vean, porque el aula virtual hace unos cálculos que tiene que configurarse ese cálculo que hace. Y ahorita no está configurado. Entonces, la nota que le da realmente no es la nota que corresponde. En cuanto a teoría, en la clase de biología, la teoría se evalúa con un 70%. O sea que si usted tiene todos los puntos de todos los acumulativos y todos los puntos de todos los exámenes, permítame, solo voy a conectar la computadora. Si usted tiene todos los puntos de todos los acumulativos y todos los puntos de todos los exámenes, usted tendría que tener 70% en la teoría, nada más. Y en el laboratorio son 30 puntos. Entonces, si usted tiene todos los puntos del laboratorio, tiene que tener 30. Cuando usted suma los dos, son el 100%. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo saco las calificaciones yo? Ya dejamos claro que esta sección de calificaciones no la vea, porque ahí no está configurado para que usted tenga la nota verdadera. Lo que hago yo es que me voy a cada una de las unidades, unidad 1, por ejemplo. Y yo me voy a los acumulativos que se les pusieron a ustedes. O sea, me voy a la asignación tal, al cuestionario tal, etc. Lo abro y yo descargo, me voy aquí a intentos, yo descargo en forma de un archivo de Excel para cada uno de esos acumulativos, descargo esto, que es la lista de quienes lo hicieron y la nota que tiene cada uno de ustedes en esa sección.
o en ese acumulativo. Aquí está la nota, aquí está la calificación. Entonces yo lo que hago es que descargo este archivo y yo voy copiando de uno a uno esto. Lo mismo hago con los exámenes. Me voy al examen, lo abro, veo quiénes están, quiénes lo hicieron, descargo ese archivo y luego voy copiando en el cuadro esta nota de aquí. Y así es como yo voy sumando sus notas. O sea que yo las tomo directamente del acumulativo o del examen. No tengo configurado esta sección, así que usted tampoco tiene que ver esa sección. No la vea porque no le da la calificación real. Así. Muchas gracias, Lick. Solamente Con respecto a los exámenes licenciados, Dígame. yo solo tenía la siguiente pregunta, que en algunos exámenes tampoco aparecían las imágenes. ¿En ese examen también se va a modificar la nota o se sabe quién no pudo ver la imagen? Sí, yo siempre verifico. Yo siempre me meto al examen y vuelvo a abrirlo. Entonces veo si la imagen se cargó y si no se cargó, pues obviamente no es culpa de usted. O sea, tal vez por algo técnico no se cargó. Entonces, si no es culpa suya, entonces se hace una como reacomodación de los puntos para que usted no pierda porque no fue culpa suya. Yo siempre reviso eso. Lo que pasa es que, quiero hacer la aclaración, lo que pasa es que nosotros muchas veces no tenemos el suficiente tiempo para, después de cada parcial, hacer la totalidad de los puntos de ese parcial y mostrárselos a ustedes, porque igual damos otras clases, tenemos trabajo administrativo, estamos en comisiones y hacemos un montón de mil cosas más, que tal vez no sean visibles para ustedes, pero tenemos un montón de trabajo aparte de dar clase y de preparar la clase. Entonces, por eso es que comúnmente no nos reunimos con ustedes así como para decirles, bueno, miren, les voy a mandar el total de las notas de la primera unidad, luego cuando termina la segunda se las mando los de la segunda, porque a veces no hay el suficiente tiempo, sino que nos tenemos que sentar una vez que ya tenemos todas las notas, irlas depurando para luego tener un cuadro. Entonces, eso es lo que ocurre. Es más cuestión de tiempo. En algunas ocasiones, claro, también es una cuestión de organización. A veces uno no, aunque quiera, no puede organizarse para que las notas las tengan por unidad, sino que tiene que esperar uno ni modo hasta el final. O sea, ni modo, es así. Pero ustedes, en lo personal, usted puede ir sabiendo cuál es su nota de teoría. Si después de cada acumulativo usted simplemente lleva un control de cuánto sacó y lo va anotando. ¿Qué es lo que tiene que hacer al final? Solo sumar. Lo mismo que hago yo. Entonces, les hago la aclaración para que ustedes sepan cómo es que se sacan los totales, ¿verdad? Cómo se saca su nota. Se saca así, como lo acabo de mencionar. Bien, ¿algo más? Muchas gracias. Por nada, mucho gusto. Entonces, resumiendo, mañana, hora de clase, segundo acumulativo de unidad 4 y viernes examen. Y más tarde, por la tarde-noche, los dos videos están subidos para que usted complemente los ejercicios que veamos con la gente de la tarde, que es importante que los mire porque son otros temas, ¿verdad? Que no vimos hoy en cuanto a ejercicios. Entonces, bueno, básicamente eso, ya son las 12:04. Me imagino que hay gente que tiene o clases o ya va por almorzar, entonces buen provecho a todos y sigo pendiente de cualquier duda que me hagan por el chat también, yo respondo con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, que tengan buena tarde y estamos a la espera. Por nada. Buen provecho, buenas tardes, buen provecho. Gracias.